Y esta no es falta de fe. Mira a Jesús en Getsemaní. Jesús expresa su deseo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero después dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no ocultó su deseo, pero tampoco puso su deseo por encima de la voluntad del Padre. Y si te dijera que probablemente hemos entendido mal lo que significa orar en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, eso significa que puedo pedir cualquier cosa, terminar diciendo en el nombre de Jesús, y Dios está obligado a concedérmela. Porque si fuera así, ¿por qué hay oraciones que hacemos con lágrimas, con fe y durante años aún así no reciben la respuesta que esperábamos? La respuesta está en algo que Jesús dijo antes de enseñarnos a pedir. Y cuando entiendes eso, descubres que la oración bíblica no consiste principalmente en aprender qué palabras decirle a Dios, sino en aprender cómo relacionarnos con Él. Y Jesús dejó una especie de mapa para hacerlo. Piensa en esto: imagina que tienes un amigo que conoces desde hace muchos años. Cuando le pides algo, él conoce tu carácter, tus deseos, tus necesidades y hasta aquellas cosas que tú todavía no entiendes de ti mismo. Imagina que alguien te dice: tu amigo te dará absolutamente todo lo que le pidas. Probablemente pensarías: ¿todo? ¿Incluso cosas que podrían destruirme? ¿Incluso cosas que él sabe que no necesito? Exacto. Por eso tenemos que leer las palabras de Jesús dentro de su contexto, porque Jesús no estaba enseñando una fórmula para conseguir cosas. Estaba enseñando a sus discípulos a vivir en una relación con el Padre. Jesús dice en Juan 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Pero unas palabras después encontramos algo fundamental. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Es la condición? Si permanecéis en mí. La oración no aparece aislada, está dentro de una relación de permanencia en Cristo. Por eso pedir en el nombre de Jesús no significa simplemente terminar nuestra oración diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Decir en el nombre de Jesús significa acercarnos a Dios por medio de Cristo y de acuerdo con quién es Cristo. Es pedir como alguien que representa a Jesús, no como alguien que intenta utilizar a Jesús para conseguir lo que quiere. Y esto se vuelve todavía más claro en 1 de Juan 5:14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces encontramos dos ideas juntas: pedir y pedir conforme a su voluntad. La Biblia no nos enseña a dejar de pedir, nos enseña a permanecer, nos enseña a aprender qué significa pedir correctamente. Los discípulos un día le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús respondió enseñándoles el Padre Nuestro. Y fíjate en el orden: primero, Padre Nuestro. Antes de hablar de nuestras necesidades, reconocemos con quién estamos hablando. Después, santificado sea tu nombre. Adoración. Luego, venga tu reino. El centro deja de ser Dios, dame lo que yo quiero, y empieza a ser: Dios, que tu reino avance. Después, hágase tu voluntad. Esto es impresionante porque Jesús sí nos enseña a pedir, pero también nos enseña a rendir nuestra voluntad. Después dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios, también puedo traer mis necesidades reales delante de ti. Necesito trabajo, sabiduría, provisión, dirección, fuerzas. Puedo pedir. La fe cristiana no consiste en fingir que no necesitamos nada, pero después Jesús también habla del perdón, de la tentación y de la protección. Entonces la oración bíblica no es solamente de Dios, dame, también es: Dios, transfórmame, perdóname, enséñame, protégeme. Dios, haz tu voluntad. Pero entonces, ¿cómo oramos? Podemos resumirlo en varios movimientos. Primero, acercarnos a Dios como un padre, porque no estamos hablando con una fuerza impersonal. Jesús nos enseña a relacionarnos con Dios como padre. Segundo, adorar, reconocer quién es Dios antes de concentrarnos únicamente en lo que necesitamos. Y tercero, buscar su reino, preguntándonos: ¿cómo puede mi vida servir a los propósitos de Dios? Cuarto, someternos a su voluntad. Podemos decir: Señor, esto es lo que deseo, pero también, si esto no es bueno para mí, enséñame a aceptarlo. Y esta no es falta de fe. Mira a Jesús en Getsemaní. Jesús expresa su deseo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero después dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no ocultó su deseo, pero tampoco puso su deseo por encima de la voluntad del Padre. Quinto, pedirle concretamente. No necesitamos hablar de manera complicada, podemos decirle a Dios exactamente lo que necesitamos. Sexto, confesar. La oración también es un lugar donde reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Séptimo, perdonar. No podemos hablar constantemente de la gracia que recibimos mientras cultivamos deliberadamente un corazón dominado por el rencor. Y octavo, perseverar. Jesús contó la parábola de una viuda que existía constantemente, y Lucas nos dice exactamente por qué, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración bíblica persevera. Pero aquí aparece una pregunta mucho más dolorosa: ¿qué pasa cuando oro y Dios dice que no? Porque eso también aparece en la Biblia. Pablo pidió 3 veces que Dios quitara de él aquello que lo afligía, y Dios no respondió como Pablo esperaba. No se
lo quitó, en cambio le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que una oración eficaz no necesariamente es una oración que obtiene exactamente lo que pedimos. A veces Dios sí responde, pero a veces no. A veces espera, y otras veces la respuesta puede ser, no voy a quitar esto, pero voy a sostenerte mientras lo atraviesas. Eso también es gracia. Entonces quizá la pregunta correcta no sea ¿cómo puedo orar para conseguir lo que quiero?, sino ¿cómo puedo aprender a querer lo que Dios quiere? Porque cuanto más conocemos a Dios, más cambia nuestra manera de pedir y de dar. Y aquí está algo que me parece fundamental. Estudiar la Biblia no solamente sirve para saber más versículos, sino para conocer mejor al Dios al que estamos orando, porque cuando mejor lo conocemos su carácter, su voluntad, su misericordia, su justicia y su reino, más aprendemos a confiar en Él. Y quizá la oración más madura no sea Dios, haz exactamente lo que yo quiero, sino Padre, esto es lo que deseo, pero confío tanto en ti que estoy dispuesto a que tu voluntad sea mejor que la mía. La oración no es una fórmula para conseguir que Dios haga nuestra voluntad, es una relación con la que aprendemos a confiar en la voluntad de Dios. ¿A ti qué te cuesta más en la oración? Te leo en los comentarios, y si llegaste hasta aquí, muchas gracias, te quiero, bye.